Bien, hoy día nos toca el último mensaje del año 2023, con miras al año 2024. Y este es un mensaje diferente, pero es muy apropiado, ¿no? Y es preparatorio en naturaleza para que nosotros podamos subir, para que podamos ascender. De eso se trata la vida cristiana. Se supone que tenemos que ir subiendo, vamos de gloria en gloria, de fe en fe, de poder en poder. Si no dicen amén es porque se han quedado estancados, pero esa es la voluntad de Dios. Así que quiero pedirles que presten atención. Repiten conmigo, estoy atento, estoy escuchando. Todos los que están dormidos digan amén. En el primer piso hay una cafetería. Al final pueden pedir un café bien cargado para que se despierten. Muy bien. Hermano, mira al futuro. Mira al futuro. A veces nos distraemos, ¿no? El teatro, el circo del diablo quiere que estemos mirando las cosas que están pasando, lo que es, pero Dios nos llama a mirar lo que puede ser, lo que puede llegar a ser, ¿no? A veces te ves en el espejo y te desanimas. Tranquilo, lo que estás viendo no es el producto final. Porque Dios ha propuesto formar a Cristo en nosotros. Gracias por su entusiasmo. Después se toma el café. Ok, vamos a entrar en la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 9, versículo 12. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Y acá se establece una comparación. Como los peces que son atrapados en la mala red. Si es una red, debe ser mala, ¿no? Porque te quiere atrapar. Y como los pájaros que quedan presos en la trampa, así, lamentablemente, ¿no? Y aquí hay un comportamiento descrito, ¿no? Así son atrapados los hijos del hombre en el tiempo malo, cuando éste cae de repente sobre ellos. Ese versículo es interesante, hay que considerarlo. Ustedes saben que nosotros no tenemos que mirar las cosas de manera superficial, hay que pensar las cosas a fondo. Y eso es lo que hace la meditación. Te pone en la posición para que tú pienses las cosas a fondo. Ahora, obviamente, un texto fuera de contexto es un pretexto y no una doctrina. El contexto de este libro y de este capítulo utiliza la expresión su tiempo, que aparece acá en este versículo, para referirse a diferentes oportunidades, ocasiones y sucesos en la vida de una persona, pero también cuando decimos, ¿no? Le llegó su tiempo, ¿no? Podemos hablar acerca de la muerte de la persona, ¿no? Y en este capítulo se hace una lista de diferentes tipos de personas. Se habla de los justos, de los injustos, de los sabios, los impíos, los buenos, los inmundos, la gente que practica el pecado, etc. Pero la indicación es de que existe un evento que sin excepción acontece a cada uno, que es la muerte física. Si Jesús demora en venir por segunda vez, o en venir por su iglesia, mejor dicho, entonces vamos a pasar los 90 años y después vamos a expirar, si se puede decir así. Pero acompañando esta realidad, Salomón da una serie de consejos al hombre, diciéndoles que aprovechen bien el tiempo y que disfruten de las bendiciones que Dios les da en su vida. Y esto es algo a lo cual Salomón llegó como conclusión después de haber vivido muchas cosas, ¿no? Ahora, con respecto al día de nuestra partida, ningún hombre sabe el día que va a partir. Y ese es un misterio para la mayor parte de nosotros, es obvio. Y este desconocimiento nos coloca a nosotros en una posición de desventaja, sobre todo aquellos que no se prepararon para entrar en la eternidad. En ese pasaje hemos leído que aparte del hombre se mencionan los peces y las aves. Y nosotros sabemos que no hay ninguna comparación. En este caso, el hombre, ¿no?, fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El hombre fue hecho para dominar, para señorear sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias de la tierra y todo eso. Así que nosotros en nuestro desempeñarnos, nuestro desenvolvernos espiritualmente, no debemos ser semejantes a peces ni a aves que caen en redes o en trampas. No podemos caer redonditos, sencillamente por falta de conocimiento. Ahora, hay algo que nos diferencia a nosotros de los seres, de los animales. Nosotros somos parte de otro reino, ellos son parte del reino animal, pero nosotros tenemos, como dice en el capítulo 3, ¿no?, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Entonces, si Dios ha puesto eternidad,
¿no? Los peces no son eternos, ¿no? Las aves no son eternas. No te puedes llevar a tu mascota al cielo. Lo siento. No te molestes conmigo. Ok, pero Dios ha puesto en nosotros eternidad. Somos espíritus eternos. Y por lo tanto tenemos que ser más inteligentes que esos diminutos cerebros de los animales que hemos mencionado, ¿no? Y prepararnos para la eternidad. Entonces, si sabemos que en algún momento, si Jesús demora en venir por su iglesia, si es que Jesús se demora y morimos, entonces más nos vale prepararnos para vivir bien esta vida conforme a la voluntad de Dios, acabar nuestra carrera y estar listos para pasar al otro lado, al lado de la eternidad. Y esto es cierto, ¿no? Como dije, con respecto al día de nuestra partida, el cual es desconocido, tenemos que estar preparados, ¿no? Pero acá hay un principio que también se puede aplicar a otras áreas en nuestra vida, porque hay estaciones, hay tiempos dentro del plan de Dios para nosotros, dentro del designio de Dios, hay diferentes etapas en nuestra vida. O sea, Dios ha diseñado la vida de tal manera que se viva en etapas. Y estas etapas tienen que ser entendidas, tienen que ser percibidas de la manera correcta. Y tenemos que sacar lo mejor de nosotros en cada una de ellas. Así que cuando Jesús entró a Jerusalén antes de su pasión, la Biblia dice que él lloró. Porque Jerusalén no conoció el tiempo de su visitación. Estaba oculto, estaba encubierto de sus ojos, ¿no? Y hay cosas que Dios hace y las personas que no se han preparado lamentablemente se las pierden, ¿no? Hay personas que no saben lo que está ocurriendo, hay otras personas que son espectadoras de lo que está ocurriendo, pero hay otras que están en la cancha haciendo que las cosas ocurran. Entonces, ¿en qué grupo te vas a ubicar? Pero hay tiempos en los cuales Dios se mueve y nosotros necesitamos estar preparados. Por ejemplo, ¿no? Uno de los eventos más importantes del fin de la era de la iglesia es que en estos últimos días va a haber una lluvia abundante del Espíritu Santo. La palabra de Dios hace un contraste entre la lluvia temprana que cayó en Pentecostés y la lluvia tardía que cae al final de la era de la iglesia. Y va a haber un mover tan fuerte del Espíritu de Dios que la iglesia se va a movilizar y vamos a ver literalmente maravillas, señales y prodigios como nunca antes hubo. Y esto no va a ser que Dios va a ungir a unos cuantos, ¿no? Esto va a ser a nivel del cuerpo de Cristo y se va a recoger una tremenda y preciosa cosecha de almas. Gracias a Dios por todo esto. Entonces, pero hay una clave, hay un común denominador detrás de todo esto, porque las cosas en el Espíritu, como ustedes saben, no ocurren automáticamente. ¿Y cuál es la clave? Es nuestra preparación. Repitan conmigo, nuestra preparación. Ahora, cuando los eventos, sucesos o acontecimientos u ocasiones del tiempo vienen sobre ti sin saber en qué momento vienen, Dios no quiere que tú seas semejante a un pez atrapado en una mala red o a un pájaro que cae preso en la trampa. Entonces, la falta de preparación puede convertirte a ti en una presa fácil de las cosas que ocurren. En ese mundo, en el escenario humano, ocurren cosas buenas y ocurren cosas malas. Claro, la voluntad de Dios, que es buena y agradable y perfecta, ¿no? Debe ser hecha acá en la tierra como es en el cielo, pero no se está haciendo plenamente. En el milenio se va a hacer 100% la voluntad de Dios. Pero ahora en la tierra también la mala, desagradable e imperfecta voluntad del diablo se está haciendo. Porque hay hombres que se ceden a Satanás. Entonces hay una pugna de reinos aquí y todo tiene que ver con el destino eterno de cada persona. Así que nosotros no debemos ser presa de aquellas cosas que acontecen sencillamente porque no nos hemos preparado. O sea, los retos y los desafíos van a venir en contra de nosotros. Hay cosas malas que nos acontecen, pero la Biblia dice no seas vencido la mala vez con el bien y el mal. O sea, en cuánto bien estás caminando, en cuánto bien estás operando, estás extrayendo todo el bien que está en ti por causa de Jesucristo. De eso se trata. Bien. Ahora, quiero hablar acerca de nuestro país un ratito. Y a veces la tendencia es ponernos negativos con respecto al Perú, ¿no? Pero ¿cuántos de ustedes se han dado cuenta que la mano de Dios está sobre nuestro país? Y la verdad que el país es una nación bendecida. En lo natural, vamos a ponernos un poquito históricos, no histéricos. Miren, desde PPK, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski hasta ahora, ¿cuántos presidentes han pasado? 5, y tenemos una presidenta actualmente, ¿no? Y entonces el Perú se parece a la mujer samaritana que tuvo 5 maridos y el que tenía
el que tenía en ese momento no era su marido, así como nuestra presidenta no fue elegida democráticamente. Bueno, pero lo mejor de todo esto es hay posibilidad, hermanos, ¿no? Porque la mujer samaritana fue salva, ¿no? Y el Perú, el país samaritano, entre comillas, ¿no?, también va a entrar dentro de este avivamiento del Espíritu de Dios. Es cierto, va a ser algo global, ¿no? Porque el Espíritu se va a derramar sobre toda carne, no solamente en focos aislados, sino en todo, va a ser algo global, ¿no?, en los días previos a la venida de Cristo por su iglesia. Y el Perú está también incluido, ¿no? Ahora, la Biblia nos habla de naciones, ¿no? Y siempre tenemos que orar por las naciones. Pero es triste ver cómo varias naciones sudamericanas están pasando realmente cosas horribles, ¿no? Bolivia, Colombia, Chile. O sea, cuando hay gobiernos comunistas, gobiernos liberales que no respetan la vida ni tampoco la palabra de Dios, por supuesto. Entonces, estos países van a ir de mal en peor. Pero por la misericordia de Dios, digo yo, nuestra moneda no se ha evaluado, ¿no? Sigue siendo estable y no se ha devaluado. Y eso a pesar de nuestro gobierno. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios está actuando. Nosotros siempre estamos orando para que la bendición de Dios se manifieste en la agricultura, en la minería, ¿no?, en la ganadería, en la pesca. Siempre estamos orando por eso y la bendición de Dios es algo que Él nos ha dado con un propósito, ¿no? Y el propósito obviamente es que seamos de bendición. Entonces tenemos que prepararnos para lo que ha de venir. Por eso estoy hablando acá de algo, el mensaje se llama mira al futuro, ¿no? Y porque hay algo que Dios va a hacer a través de su iglesia y eso lo va a manifestar a otras naciones. Entonces hay algo especial que Dios quiere hacer a través de nosotros, a través de la iglesia en el Perú. Y como lo que pasó con Jerusalén, ¿no? O sea, no conoció el tiempo de su visitación. Si nosotros no conocemos el tiempo de la visitación de Dios sobre nuestra nación, vamos a ser como peces cayendo en una mala red, ¿no? La falta de preparación. Y ninguno de nosotros quiere caer en una trampa o en una mala red de ninguna forma. Queremos movernos libremente en el Espíritu con lo que Dios quiere que sea hecho, ¿no? La única red de la cual podríamos hablar es la buena red, ¿no?, del reino de Dios, cuando los peces son salvos. Amén. Y eso conforme a Mateo capítulo 13, la parábola de la red. Entonces no es la voluntad de Dios que su iglesia quede atrapada en una mala red, porque nosotros somos los escogidos de Dios para hacer que las cosas ocurran. Y estamos en los últimos de los últimos días y la Biblia nos dice que es cierto que en esos últimos días van a venir tiempos peligrosos. Y miren lo que el apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 5, en el versículo 16, dice: redimiendo o aprovechando el tiempo porque los días son malos. Ya sabemos, ¿no? Adán entregó la tierra bajo el control y dominio de Satanás y él anda suelto, vivo y activo como un león rugiente buscando hurtar, matar y destruir. Es cierto, hay cosas malas que ocurren por causa de que el diablo está suelto. Y sin embargo, hay algo que nosotros podemos hacer. Hay algo que tú puedes hacer para no caer víctima de lo que el diablo está haciendo en la tierra. Gracias por su entusiasmo, pero es la verdad. ¿Cuántos de ustedes son cabeza y no cola, están encima y no debajo? ¿Cuántos de ustedes reinan en vida como reyes por Jesucristo? Satanás no es nuestro Señor. Y tenemos autoridad sobre él y nada nos dañará. Entonces hay que utilizar esta autoridad y si los tiempos son malos, nosotros nos vamos con los malos tiempos, hacemos que las cosas buenas ocurran. Entonces, acá la Biblia nos dice que tú y yo tenemos la responsabilidad de redimir o aprovechar bien el tiempo. Y cuando tú sabes lo que Dios quiere, eso puede funcionar mejor. Tú te preparas, tú te posicionas, tienes expectativa y entras en ello en completa libertad, ¿no? Sin quedar atrapado, sin quedar preso, y así se cumple el propósito de Dios. Pero si tú no te preparas, entonces te vas a perder el maravilloso futuro que Dios tiene para ti. Los que no se preparen para el tiempo del fin van a caer en la mala red de la improductividad. Hermanos, yo quiero acabar mi carrera con gozo. Quiero llevar mucho fruto que abunde para la gloria de Dios. Quiero llevar mucho fruto y fruto de calidad. En libertad. Vamos a Jeremías, el capítulo 29, al versículo 11. Ahora, obviamente la palabra de Dios expresa el conocimiento, la mente de Dios, la voluntad de Dios. Dice, porque yo sé. Claro, Él sabe todo. Él es
omnisciente. Pero la pregunta es, ¿lo sabes tú? Yo sé los pensamientos y planes que tengo para ustedes. Quiero decirles algo, es triste, pero es la verdad. Para la mayoría en las iglesias, el plan, voluntad y propósito de Dios para sus vidas es un misterio. Si se metiesen en oración para buscar al Señor de todo corazón, pasasen tiempo esperando su presencia, no sería un misterio. El misterio les sería revelado. Dice, yo sé los pensamientos que tengo para con ustedes, dice el Señor, pensamientos y planes de bienestar y de paz y no de mal, para darles esperanza en su resultado final. O sea, no importa el mal tiempo, no importa lo que el diablo haga, en el balance final, la Biblia habla de paz, habla de bienestar, habla de victoria. Nos sobreponemos al mal que hay en el mundo si nos preparamos. Esto es importante. Ahora, esos planes que Dios está hablando acá, Él no quiere que sean un misterio. Si ustedes leen el siguiente versículo, dice, me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo su corazón. Y esa es la forma en que el misterio es revelado. Pero los planes que Dios ha preparado para nosotros contienen eventos dentro de tiempos específicos. Volvamos al mismo libro, que es Eclesiastés capítulo 9, versículo 11, donde dice que tiempo y ocasión, oportunidad acontecen a todos. Hay cosas que ocurren. Hay cosas que ocurren porque sencillamente, ya hemos dicho, el diablo está haciendo de las suyas aquí en la tierra. Pero hay cosas que ocurren dentro del calendario profético de Dios y hay cosas que ocurren dentro de las fases de nuestro caminar con Dios. En nuestra vida hay cosas que van a ocurrir, hay eventos que van a ocurrir. Si nosotros obedecemos a Dios, somos fieles en lo poco, el Señor nos va a ir llevando y cosas buenas nos van a pasar, cosas buenas van a ocurrir a cada uno de nosotros. Dios va a obrar en nosotros, Dios va a obrar a través de nosotros, cosas buenas nos van a ocurrir y cosas malas van a dejar de ocurrir. Estas cosas ocurren. Hay eventos y en la Biblia hay un tiempo llamado kairos. La palabra griega kairos se refiere a un evento, a un acontecimiento o a un suceso. Y cuando nosotros entramos en el kairos de Dios, hay cosas sobrenaturales que toman lugar. Es allí donde lo imposible se vuelve posible y lo difícil se vuelve fácil, porque es el poder de Dios el que está operando allí. Esos tiempos son importantes, así que hay tiempos kairos marcados o prefijados por Dios en su plan y nosotros tenemos que reconocerlos. O sea, nuestro Dios es un Dios que preordena en su calendario profético, que prefija ciertos eventos o sucesos que Él quiere que ocurran conforme a lo que Él ha designado. Y nosotros tenemos que estar en sintonía con Él, tenemos que estar sincronizados con Él, porque así como la reina Esther fue levantada en el momento preciso, en la hora exacta para prevenir que el pueblo de Israel fuese aniquilado, de la misma forma, tú y yo somos protagonistas del cambio en estos últimos días. Hay algo que Dios quiere hacer a través de cada uno de nosotros. O sea, no estamos aquí, como siempre lo digo, para consumir oxígeno o para calentar bancas o butacas. Estamos aquí para cambiar algo para bien, para marcar la diferencia. Entonces, nosotros estamos aquí para prepararnos como iglesia para entrar con lo que Dios quiere hacer en estos últimos días. Obviamente, estos tiempos kairos tienen que ser discernidos en el Espíritu. Y el mejor ejemplo de esto se encuentra en Primera de Crónicas, el capítulo 12, versículo 32. Es un versículo muy conocido donde habla acerca de un grupo selecto de personas de una de las tribus de Israel. Dice de los hijos de Isaacar, 200 expertos. Así como en esa tribu había expertos, en otras tribus había expertos en otras áreas. Y en el cuerpo de Cristo hay gente experta en diferentes capacidades. Estos eran expertos en entender los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer y cuyas órdenes o liderazgos seguían todos sus hermanos. Entonces, estos hombres eran entendidos, como dice otra traducción, en los tiempos. Ellos sabían discernir los tiempos, ellos sabían lo que Dios quería hacer, se preparaban, entraban en ello, ¿no? Se trepaban a la ola del mover de Dios y corrían la ola hasta la orilla, si se puede decir así. Entonces eran participantes activos y no espectadores pasivos. Entonces ellos podían ver en el Espíritu o por el Espíritu lo que Dios quería hacer. Ellos miraban el futuro antes que llegase, lo veían, lo conocían por adelantado. Y eso significa, hermanos,
que Dios no quiere que tú te quedes estancado en el mismo lugar por el resto de tu vida. Dios quiere que avances. Dios quiere que tú te muevas. Dios quiere lo siguiente. Tú y yo fuimos creados para trascender. Dios no te quiere a ti uno más del común, uno más del promedio. Dios no te quiere mediocre. Dios te quiere espectacular. Dios te quiere experto. Dios te quiere excelente en lo que tú eres y lo que tú haces. Así que fuimos creados para entrar en el plan de Dios, para prosperar dentro de su voluntad, para salir de lo mediocre, de lo ordinario, de lo natural y entrar en la excelencia y fuera de los límites que los hombres nos quieran imponer o que la carne nos quiera imponer. Así que si tú no estás trascendiendo todavía, así de manera intencional tú puedes empezar a conducir tu vida hacia los propósitos de Dios, a prepararte, a pasar tiempo invirtiendo en ti las herramientas y el conocimiento necesario para que Dios pueda utilizarte en tu área de especialidad, porque así como en un cuerpo hay diferentes miembros y el estómago es excelente en hacer la digestión y el hígado en purificar la sangre, ¿no? Y los pulmones son excelentes para recibir el oxígeno y este oxígeno a través de esas células por ósmosis, la oxihemoglobina llega a la sangre, el metabolismo también funciona y el estómago recibe la nutrición. Así cada órgano en nuestro cuerpo tiene una especialidad. Tú eres un miembro particular del cuerpo de Cristo y tú tienes una capacidad que Dios te dio por gracia. Hay una gran diferencia entre los dones naturales y el equipamiento sobrenatural que Dios te ha conferido a ti como miembro del cuerpo de Cristo. Y tu parte es reconocerlo, activarte en esos dones y ponerlos al servicio de los demás. Entonces, los de Isaacar sabían lo que Dios quería hacer en Israel, se prepararon y entraron en ello. Y nosotros como parte de la iglesia tenemos que discernir lo que Dios quiere y hacer la parte que nos toca a cada uno de nosotros. Entonces, si tú sabes que estás en Cristo, si tú sabes que tienes un llamado para hacer algo, para hacer una contribución, si tú conoces cuál es tu misión y asignación divina en la tierra, entonces no vas a caer en la mala red de la intrascendencia. Todo esto tiene que venir acompañado, como hemos leído, de un correcto discernimiento de los tiempos kairos de Dios. Y hay un tiempo para el Perú. Ahora, a ver, cuando viene el tiempo de elecciones, ¿no? La gente muchas veces pone sus ojos en cierto candidato, cierto partido, cierta tendencia política, pero quiero que sepan, hermanos, que Dios no nos ha llamado para la política. Dios nos ha llamado para predicar el Evangelio. Ningún gobierno va a cambiar su nación, tiene que ser el Evangelio. Y si hay gobernantes como por ejemplo Bukele en El Salvador y otros en el resto del mundo que están haciendo las cosas correctas y están trayendo cambios tremendos a su país, es porque temen a Dios y porque están alineados con la palabra de Dios. Y ellos entienden lo que Dios quiere hacer y lo están ejecutando con firmeza. Y se ven los resultados. Tú no puedes discutir con el éxito. Tendrás miles de argumentos, pero tú no puedes discutir con el éxito. Entonces, lo que va a cambiar al Perú es el Evangelio, y este es un trabajo conjunto entre Dios y su iglesia, porque Jesús es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, estamos conectados y no podemos estar separados de Él, nada podemos hacer separados de Él. Entonces, cuando nosotros obedecemos lo que Él ya nos dijo, esto es la gran comisión, entonces Él va a obrar lo sobrenatural. Y todo lo que hacemos en la tierra, lo hacemos en sociedad, en compañerismo o, entre comillas, en complicidad con Dios. Repiten conmigo, yo soy un cómplice del Señor. Amén. Cómplices con Él en sanar a los enfermos, cómplices con Él en bendecir a las naciones. Entonces, somos bendecidos en complicidad con Dios, somos canales de bendición, y lo que Dios va a hacer en el Perú lo va a hacer a través tuyo, de cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros es favorito de Dios, así que hay que prepararse en la palabra y en el Espíritu. Ahora, un principio que tenemos que entender dentro de la sociedad Dios-hombre es de que Dios se mueve con los que se mueven. Nosotros tenemos que ponernos en modo ejecutivo y ser hacedores de la palabra, y vamos a ver que Dios nos va a respaldar. Cuando el Evangelio fue predicado, pueden leer al final de Marcos, el capítulo 16, ellos salieron y el Señor estuvo con ellos, confirmando la palabra que ellos predicaban con señales. Ellos se movieron y Dios se movió con ellos. Entonces, cuando nosotros ejecutamos la gran comisión, Dios se mueve con nosotros. Si no predicamos el Evangelio, la gente no va a ser salva. Si no enseñamos la palabra, la gente no va a ser discipulada. Y si no imponemos manos sobre los enfermos, la gente no va a ser sana. Así de simple.
Y Dios nos ha dicho en Josué capítulo 1, versículo 8, que si meditamos su palabra de día y de noche, entonces todo lo que emprendamos va a prosperar. Y qué fabuloso, ¿no? Y la Biblia dice, te promete, y todo te saldrá bien. Ahora, si las cosas no te están saliendo bien de continuo, ponte a pensar cómo estás en tu meditación. ¿Estás meditando la palabra? ¿Cuánto? ¿De día y de noche? ¿Mucho menos que de día y de noche? ¿Estás viendo? ¿Estás meditando? ¿Estás aplicando? Es una buena pregunta. Ahora, otra cosa es que si tú no emprendes nada, Dios no lo puede bendecir, porque cero por algo siempre sale cero, ¿no? Entonces, si tú no haces nada, no te puede salir bien, ¿no? Cuando dice que todo te saldrá bien, ¿no? Lo nulo no puede ser calificado como bueno o malo. Es más, si no produce fruto, eso ya es malo. Entonces, hay gente que no hace nada en la obra de Dios, no hacen nada a favor del reino de Dios y luego se preguntan por qué no prosperan. La respuesta es obvia. No están meditando la palabra, no están haciendo lo que Dios les muestra, no son hacedores de la palabra. Puede que sean habladores de la palabra, pero no hacedores de la palabra y por eso no avanzan en el reino. Así que Dios se mueve con aquellos que se mueven con Él en sociedad, en complicidad, con los que emprenden las cosas que Él les ha mostrado en su tiempo de meditación, en su tiempo de oración. Y es allí que ellos comienzan a prosperar cuando están obedeciendo el mandato divino o el propósito de Dios para dicha persona. Y eso es importante. Tú tienes que discernir lo que Dios quiere que tú hagas. Hay una parte dentro del todo, hay un plan, hay un lugar para ti. Dentro de del espectro completo de lo que Dios quiere que sea hecho acá en la tierra, tú tienes un lugar en particular, hay una función, hay algo que Dios te llamó a hacer que nadie más puede hacer. Porque esto calza perfectamente con quién eres tú, el momento de tu nacimiento, toda la gracia que te fue dada a ti, que te fue conferida. Dios tiene una tarea especial para ti. Tú eres un agente especial de parte de Dios y Él quiere utilizarte. Y si tú dejas de hacer tu contribución, muchos van a sufrir. La obra de Dios va a sufrir. Hay gente que está esperándote al otro lado de tu obediencia. Están clamando a Dios y la persona que tiene lo que ellos necesitan eres tú. Y si no obedeces, no vas, las personas sencillamente no van a recibir. Entonces, si nosotros vemos correctamente, vamos a actuar correctamente. Y por eso he hablado acerca de discernir lo que Dios quiere hacer y cuándo lo quiere hacer. Como dijimos, hay gente, como los hijos de Isaacar, que ven lo que Dios quiere hacer, pero también hay gente que no ve, que no conoce su tiempo. Y por eso tenemos que ver bien, ver lo que Dios ve. Vamos a Jeremías, el capítulo 1, el versículo 11 y el 12. Jeremías es uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Un profeta, pueden verlo en 1 Samuel 9:9, un profeta es un vidente. Un profeta no solamente hablaba la palabra de parte de Dios, sino que también tenía la capacidad de ver en el ámbito del Espíritu, ¿no? Y la palabra del Señor vino a mí diciendo, es decir, Dios le envía la palabra y la palabra decía, Jeremías, ¿no? ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo, porque es un vidente, ¿no? Veo una vara de almendro del hebreo shahet, y me dijo el Señor, bien has visto, porque yo apresuro del hebreo shohet, mi palabra para ponerla por obra. Interesante cómo la palabra almendro y apresuro son voces muy parecidas en hebreo, hacen un juego de palabras, pero Dios le está dando a ese profeta una visión y luego le preguntó qué es lo que estaba viendo. Y Jeremías, como profeta vidente, estaba viendo en el Espíritu y dijo, veo una vara de almendro. Y Dios calificó la percepción de Jeremías y le dijo, bien has visto. Desde el principio de la caída del hombre ha habido un problema en la percepción humana. Corrupción en la percepción. Por eso la gente, 5 diferentes personas pueden ver o percibir una situación completamente diferente. Y eso no significa que la estén percibiendo bien. Tú percibes bien cuando ves las cosas en línea con Dios o con su palabra y con su espíritu. Entonces acá dice, bien has visto. Por lo tanto, y mire lo que dice al final del versículo, por lo tanto, debido a que has visto bien, has visto correctamente, yo me apresuro o yo voy a acelerar lo que te dije, lo que te prometí para que esto se cumpla. Y hay un principio muy interesante. Si ves lo que Dios ve,
eso garantiza una aceleración en el cumplimiento de la palabra que Él te dio. Por eso es tan importante que nosotros pasemos mucho tiempo orando en el Espíritu, ¿no? Y meditando la palabra de Dios, porque la palabra y el Espíritu concuerdan. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad? Y la palabra es la palabra de verdad. Yo les pregunto, ¿no? ¿Qué están mirando? ¿Qué están viendo? ¿Lo mismo que Dios? ¿En línea con Dios? ¿En línea con su palabra? ¿O están mirando al gobierno, ¿no? Ahora, quiero decirles algo. Nosotros, la iglesia, somos la reserva moral del Perú. ¿Cuántos se gozan por eso? Tú eres escogido, tú has sido separado por Dios. Tú no eres un hijo del diablo. Tú tienes un destino glorioso en Cristo Jesús y Dios te quiere utilizar. Entonces Dios va a utilizar su iglesia para manifestar su gloria. Ahora, ¿qué pasa con lo que les mencioné que ocurrió desde el principio? Ese problema de corrupción en la percepción. Los problemas en la percepción espiritual producen retrasos en el cumplimiento de la palabra. Si tú ves bien, va a haber una aceleración. La palabra se va a cumplir. Pero si no ves bien, estancamiento. Freno en seco. Ahora, el título de ese mensaje es Mira el futuro, ¿no? ¿Y cómo somos capaces de mirar el futuro? Solamente a través del ojo de la fe. Ver con el ojo de la carne no nos ayuda para vivir en el Espíritu. Tienes que vivir por fe, tienes que mirar por fe. Esto es el ojo del Espíritu, el ojo de la fe. Y la fe obviamente nos da a nosotros la habilidad para mirar el futuro, es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. ¿Y cuántos se han dado cuenta que así como en las bodas de Canaán, Dios ha reservado el mejor vino para el final de la fiesta, si se puede decir así? Y el mejor vino está guardado para los días de la lluvia tardía, es decir, los últimos días de la era de la iglesia. Y entonces los días previos al rapto de la iglesia van a ser días gloriosos. O sea, el Señor no viene por una iglesia que está agotada. Ya no doy más, Señor, apiádate de mí. No. Nosotros vamos a ser levantados con poder. Cuando Israel fue sacado de Egipto, Dios lo sacó con oro, con plata. No hubo en sus tribus enfermo. Dios lo sacó con gloria. Y cuando la iglesia salga de este país, de este mundo, seremos levantados como una iglesia gloriosa. Eso va a ser maravilloso. O sea, hay que mirar el futuro. Entonces, lo mejor está por venir. Y obviamente el enemigo es también el enemigo de nuestro futuro. Él nos quiere robar lo que Dios quiere hacer. No se lo vamos a permitir. Pero es interesante, cuando hablamos acerca de lo que está por venir, ¿se acuerdan? La vida se vive en etapas, ¿no? Vino primero... lamentablemente deambularon en el desierto por 40 años por causa de su incredulidad, ¿ok? Pero luego la siguiente etapa era el periodo de la conquista, ¿no? Entonces Moisés, sabemos en el libro de Números, ¿no?, que lamentablemente por incredulidad no pudieron entrar al principio, pero antes de que esa generación incrédula perezca, Moisés, por lo que nos dice el libro de Números, envió 12 espías antes de emprender la toma de la tierra prometida. Y lo que en esencia Moisés le estaba diciendo a estos 12 líderes tribales que fueron a espiar la tierra, les dijo lo siguiente: los envío al futuro para que vean lo que Dios nos ha dado. Para ellos, ¿no?, el periodo de la conquista los iba a introducir en un futuro. Era la tierra que Dios había jurado a Abraham, ¿ok? Una tierra que fluía con leche y miel. Ese era su futuro. Lamentablemente, la mayoría de estos espías, 10, no lo vieron bien. ¡No vieron bien! Fallaron en ver correctamente, no miraron lo que Dios estaba mirando, no miraron el futuro, miraron el presente y de una manera muy negativa, pesimista. No pudieron discernir correctamente como los hijos de Isaacar y por eso frenó en seco y fallaron en tomar la tierra. No solamente fallaron en mirar lo que Dios quería que mostrarles, es cierto, reconocieron que la tierra era buena, los frutos de ella eran inmensos, pero hablaron mal. ¿Y en qué se enfocaron? En todo lo que aparentemente era negativo.
Si ustedes quieren saber un poquito más sobre esto, revisen la serie Cambiando las maldiciones en bendiciones y cómo las condiciones en la tierra de Canaán en el momento de la conquista eran propicias para que la tierra fuese tomada por los hijos de Israel. Eso lo pueden ver ahí. Pero bueno, ellos se enfocaron en cosas que Dios sencillamente no estaba mencionando, los gigantes, las ciudades amuralladas o lo numerosos que eran esos pueblos. Ellos se fijaron en lo que Dios ni siquiera estaba pensando. Entonces, se miraron a sí mismos como grillos, como langostas, como saltamontes, como unos pequeños e insignificantes insectos. O sea, al pensar de una manera tan rebajada o reducida de ellos mismos, estaban limitándose a sí mismos en su potencial. Estaban cortándose las alas, si se puede decir así. Y no fue el diablo el que les dijo que ellos eran langostas o grillos. Ellos mismos se miraron así, ellos se sintieron así y por lo tanto actuaron en conformidad con su mala forma o manera de pensar. Y Dios no los había llamado a mirar los retos, los desafíos o los problemas del presente. Dios los había llamado a ver las posibilidades del futuro. Y de eso se trata. O sea, no lo que es, sino que lo que puede llegar a ser. No el status quo, lo que es las cosas como son ahora, ¿no? Lamentablemente, de esos 2 espías, la mayoría, 10, hablaron incredulidad, no hablaron palabras de fe ni de posibilidad, se derrotaron a sí mismos con sus propias palabras, cavaron su propia tumba con sus propias palabras, en el desierto perecieron. Y como ya les dije, en vez de que la promesa de Dios se acelerase, esa se frenó por 40 años. Su incredulidad los empantanó en un presente muy seco, muy árido y caluroso en el desierto. No vieron lo que Dios les estaba mostrando, no discernieron, no miraron el futuro. Y no acabaron bien. No acabaron su carrera. No conocieron ese tiempo kairos de Dios, era el tiempo de la conquista. Entonces quedaron atrapados en una mala red y presos en la trampa que ellos mismos escogieron por no creerle a Dios. La incredulidad siempre te va a meter a ti en una prisión. Así que deambularon por 40 años en el desierto y cada uno de ellos fue sepultado allí. Hay tiempos kairos, hay momentos, hay etapas, ¿no? Noé. Hablemos de Noé. Cuando estaba construyendo el arca, él estaba mirando al futuro. Dios le mostró que caería un diluvio de aguas. Dios le mostró a Moisés el diluvio, le mostró un nuevo mundo que iba a empezar, un nuevo capítulo para la humanidad. Entonces, después de que él vio el futuro, regresó al presente, trabajó, se preparó, construyó el arca, ¿no? Y se preparó para dicho futuro. Entonces, no es bueno ignorar lo que Dios quiere hacer. Tampoco es bueno fallar en reconocer lo que Él va a hacer. Tal ignorancia no causará, o causará, mejor dicho, que no vivas tu presente con un propósito. Es decir, no se trata de que tú deambules o des vueltas en círculos en el desierto como ellos hicieron hasta morir. O sea, tu vida tiene que ser vivida con propósito. Tenemos que darnos cuenta que estamos en pleno proceso de preparación hacia la trascendencia. Venir a la iglesia es venir a un sitio donde somos entrenados para la grandeza de Dios. Aprendemos palabras, nos preparamos, los puntos se conectan. Y Dios comienza a prepararnos para entrar en lo que Él quiere hacer. Y hay algo particular, hay un llamado colectivo, pero hay un llamado también individual, ¿no? Y la suma de las partes es el todo. Y cada uno de nosotros tiene una parte dentro del todo de Dios. Así que tú puedes trabajar localmente, pero puedes pensar globalmente. El estómago trabaja localmente, hace la digestión, pero piensa globalmente en el bienestar de todo el cuerpo. Igual, tú eres un miembro particular del cuerpo de Cristo y hay algo que Dios ha depositado en ti y cada uno según la gracia que ha recibido, según el don que ha recibido, debe ministrarla a los demás. Y si tú no lo haces, entonces Dios está perdiendo la gloria y muchos están dejando de ser beneficiados. Entonces, Dios no nos ha llamado a deambular en un desierto sin visión o sin futuro o sin ninguna meta. Y la pregunta es, ¿no? ¿Qué estás mirando cuando piensas en el Perú? ¿Estás mirando a la presidenta? ¿Estás mirando al Congreso? ¿Estás mirando al Poder Judicial? ¿O estás mirando al futuro que Dios quiere para esa nación?
Entonces Dios nos está llamando a mirar más allá de la crisis presente al futuro que nos espera en Cristo Jesús. Ahora, nosotros hemos pasado por muchas cosas, ¿no? Los que hemos vivido más de 60 años hemos pasado por muchas cosas que esta generación más joven ignora, ¿no? Y por eso se dejan muchas veces engañar por ciertos razonamientos políticos atractivos cuando en realidad no tienen ningún fundamento. Pero nosotros hemos pasado cosas bien duras, bien difíciles. ¿Se acuerdan los apagones? ¿Se acuerdan las explosiones? ¿Se acuerdan un montón de cosas? Las colas por comprar pan, por hacer esto, por hacer... Bueno, hay tantas cosas que podríamos decir, pero el Perú ha aguantado de todo. Nosotros hemos sido capaces, ¿no?, de ayudar a que cientos de miles de venezolanos que salieron de su país, ¿no?, pudiesen insertarse y asimilarse aquí. Yo he conocido gente venezolana de primera y he ido a predicar a muchas iglesias. Miles de venezolanos se están convirtiendo a Cristo acá en el Perú. Estamos haciendo de bendición a Venezuela. Amén. Es cierto, o sea, hay que pensar de una manera un poco diferente, porque muchos de ellos se han convertido al Señor y son gente que sirve fielmente en sus iglesias. Y ahora, hay algo más que quiero decirles, ¿no? O sea, en el Perú, sin importar el tiempo del año, hay una cosa que ocurre que no la vas a ver en otros países. Los restaurantes están llenos todo el tiempo. Madame Tussauds, lleno. La Bisteca, lleno. 7 Sopas, lleno. Chili's, Fridays, ¿cómo se llama este otro? Isolina, llenos, ¿no? En el Perú las casas, los carros, la ropa es más cara que en otros países. Sin embargo, la gente sigue comprando. ¿Cuántos saben que acá en el Perú la carne de res es bastante cara? Y la gente no ha dejado de hacer parrilladas, ¿no? Entonces, la gente come demasiado en el Perú. ¿Cuántos saben esto? Pero quiero que ustedes se pongan a pensar, si nosotros cambiamos nuestra mentalidad y colaboramos con Dios, entonces ya no más de lo que es, sino de lo que puede llegar a ser. O sea, hay un futuro posible, preferible, alcanzable en Dios para nuestra nación. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros al respecto? ¿Nos estamos preparando? Y así como Dios, ya hemos leído en Jeremías que tuvo pensamientos y planes de paz para Israel, también los tiene para el Perú y podemos mirar este futuro a través del ojo de la fe. Así que este avivamiento que va a venir a las naciones también va a caer sobre el Perú y va a haber señales, prodigios y cosas tremendas y una gran cosecha de personas viniendo a Cristo. Y quiero terminar con ese versículo que es poderoso. Isaías capítulo 33, versículo 6, y es cierto, esto habla de Israel y habla del futuro, pero también habla de nosotros. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación, el temor del Señor será su tesoro. Estamos hablando de unos días en que vendrá hambre sobre la tierra, no de pan, no sé, de agua, sino de conocimiento de Dios. Hermanos, hay mucha gente que se está convirtiendo y esa gente necesita revelación. Esa gente necesita alimento sólido, porque hay mucha gente que está en nada. No han crecido en el conocimiento de Dios ni de su voluntad. Aún no han entrado en el ámbito de la revelación. No saben lo que significa el espíritu de sabiduría y de revelación estando activo en sus vidas. Pero en los últimos días vamos a ver, ¿no?, tiempos de tremenda sabiduría, tiempos de tremendo conocimiento bíblico. Daniel 12 dice que la ciencia se aumentará, es cierto, con respecto a profecía, con respecto a tecnología, amén. Pero la revelación, el nivel de revelación va a seguir subiendo y subiendo y subiendo. Hay un principio, el principio de la revelación progresiva. Empezó en Génesis, pero mientras más nos acercamos a Apocalipsis, el nivel de revelación está creciendo, creciendo, creciendo. Y eso es tremendo, hasta que venga lo perfecto. Y dice aquí, abundancia de salvación. Hermanos, hablar con sabiduría, darle a la gente el conocimiento de la palabra de Dios siempre aterriza en abundancia de salvación. Porque es la palabra la que trae salvación. Y esto también hace un trabajo en nuestro carácter interno para que nosotros caminemos en el temor del Señor. El temor de Dios debe ser nuestro más preciado tesoro. Esto es importante. Así que eso es lo que tenemos que hablar acerca del Perú. O sea, no hablemos mal de nuestra nación, no hablemos lo que es, sino lo que puede llegar a ser y trabajemos hacia aquello.
Ahora, a los 10 espías que trajeron un reporte negativo y de incredulidad, Dios no les pudo entregar la tierra de Canaán porque hablaron mal de la tierra, no entraron. Estaban viendo mal. Luego se levantaron la minoría, 2 de los 12, Josué y Caleb. Ellos tenían el espíritu de fe. Ellos vieron con el ojo de la fe, miraron el futuro, miraron lo que Dios estaba viendo y vieron a los gigantes de Canaán como pan comido. Miraron su futuro en Canaán y entraron. Entonces, si nosotros queremos entrar en el futuro que Dios ha preparado para el Perú, no hablemos mal de nuestra nación. Tus problemas se comen como pan, son pan comido. Entonces, tenemos que prepararnos, mirar el futuro y entrar en él. Como el apóstol Pedro dijo, ¿no? ¿Quieres amar la vida y ver buenos días? Refrena tu lengua de mal y tus labios no hablen engaño. Hablemos lo que Dios quiere que sea hecho. Hablemos lo que Dios nos muestra, un mejor futuro. Ahora, ¿cómo entramos en este futuro? Oramos mucho en el Espíritu, esperamos en Dios, haciendo todo lo que Él nos muestra. Y poco a poco, así como cuando uno se prepara para agarrar una racha de olas, para correrlas con la tabla, de la misma forma, nosotros estamos en preparación hasta que la ola del Espíritu se levante y nosotros estemos listos y la agarramos y vemos la gloria de Dios, porque eso es lo que va a ocurrir. ¿No te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántos van a creer? ¿Cuántos van a mirar con el ojo de la fe? Lo que Dios está mirando, un futuro mejor, posible, alcanzable, preferible, con su Espíritu y con su poder para salvación, abundante salvación. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu fidelidad, por tus maravillas. Hacemos nuestra parte. Es cierto, Señor, tú ya has manifestado que quieres derramarte, quieres hacer algo poderoso, que a la gente ni siquiera se le pasa por la cabeza lo que tú vas a hacer. Pero, Señor, antes de que tu iglesia sea levantada con poder y con gloria, vamos a caminar en la realidad de lo sobrenatural. Señor, si tú a través del apóstol Pablo, de la mano de Pablo, hacías milagros extraordinarios fuera de lo común, Señor, si tú te has movido en esos avivamientos en el siglo pasado, lo que va a ocurrir al final, el mejor vino para el fin de la fiesta, Señor, va a ser una ola mucho más alta, mucho más poderosa. Va a ser la combinación de todos los avivamientos que nos han precedido, los avivamientos que tienen que ver con el bautismo en el Espíritu Santo, con la alabanza, la adoración, con la sanidad, con la enseñanza de la palabra. Va a ser un mover del Espíritu Santo, Señor. Y nosotros nos preparamos en oración. Esperamos en ti. Y gracias, Señor. Tenemos oídos para oír. Somos tus ovejas. Somos de la verdad. Oímos tu voz y entramos en ese destino porque decidimos mirar al futuro. Gracias te damos. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Gracias, Señor. Amén.